eh, 70 compañeros, solo hay 80 compañeros ya. Creo yo que más o menos es el número que está llegando, que me presenté el día del examen parcial, y así lo voy a tener que hacer durante el segundo parcial, durante el examen final, y para la retrasada también, ¿verdad? Porque al parecer la mitad, más de la mitad, pues andan pues en otras cosas, menos en las clases, ¿verdad? Entonces, vean, al momento de que se les publique sus notas de primer parcial y sean publicadas en la cartelera virtual, usted va a tener 3 días para enviarme un correo. ¿A dónde? Al mi correo, el que ya sabe, ¿verdad? Se lo voy a consignar de todos modos acá por mensaje para que no lo olviden. juan.perez@profesor.usac.edu.gt. Este es mi correo y acá pueden ustedes enviarme entonces la solicitud de revisión de examen por si no van a estar ustedes satisfechos con su nota sobre 30 puntos. Entonces, tomarlo en cuenta. Asimismo, para la próxima clase, día viernes, voy a dar las directrices y también lo voy a ratificar la próxima semana que ya estemos presencial en la facultad sobre la elaboración y entrega del trabajo de investigación correspondiente al segundo examen parcial, que va a tener una nota ponderativa de 10 puntos. Esto es para ayudarlos, es decir, para no examinarlos sobre 40 puntos, sino tener esa fase de investigación con relación a una ley en particular que ustedes van a tener que elaborar, ¿verdad? Pero esto lo vamos a dejar ya para el día viernes y el día para la próxima semana, ¿verdad? Lo vamos a hacer así entonces de esta forma, que es la forma de hecho correcta para poder hacer la revisión del examen correspondiente. Bueno, muy bien. Procedo a apagar la cámara para que la señal no se me caiga tanto, y también para que no sea objeto de distracción, ¿verdad? Muy bien, voy a proceder entonces al desarrollo de la clase del día de hoy, compañeros. Y para hoy nos corresponde las entidades, me disculpo ahí por el mal teclazo, entidades y órganos de consulta y de control político jurídico. Como ustedes la tienen hereditable, solo les encargo que las puedan ahí corregir esos malos teclazos, ¿verdad? Bueno, entonces, dentro de todas las instituciones que corresponden a este punto en específico, tenemos al Ministerio Público, ¿verdad? La última reforma llevada a cabo es a través del decreto 18-2016, ¿verdad? Pero sí tiene su ley orgánica del Ministerio Público, ¿verdad? Pero he decidido iniciar la presentación precisamente con las últimas reformas, indicando que es la institución creada por la Constitución Política de la República de Guatemala y es auxiliar de la administración pública de los tribunales con funciones autónomas, cuyo principal objetivo es velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Esto de conformidad con el artículo 251 de nuestra Constitución Política de la República. Recuérdense que es una institución creada por la misma Constitución, ¿verdad? Y sus principales fines o funciones las tenemos establecidas en el decreto 90-94. Asimismo, en los artículos 285 del Código Procesal Penal.
Hay que integrar siempre, por favor, este andamiaje, esta normativa, porque no solo es constitucional el Ministerio Público, tiene su ley orgánica a través del decreto 9094, esta última reforma que se dio a través del decreto 18-2016, y si puedo, se las voy a compartir acá en el tablón, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener bien claro, entonces nosotros, este andamiaje jurídico, lo cual hace posible precisamente que exista esta institución denominada el Ministerio Público. El Ministerio Público está integrado o tiene la estructura siguiente, de acuerdo con este artículo 6 del decreto 18-2016, lo cual establece que la máxima autoridad es el fiscal general y jefe del Ministerio Público. Es lo que yo les comentaba y les hablaba el otro día en clase, que se replica lo mismo de los diferentes organismos de Estado, y esta institución autónoma no es la excepción, en el sentido de que está el cargo de fiscal general, pero es también jefe del Ministerio Público. Y aún así, para mí, quedó corta la denominación de jefatura, ¿verdad? Porque una jefatura, compañeros, una jefatura es pequeña. O sea, dentro de la estructura de una dependencia administrativa, una jefatura, pues es pequeña. Sin embargo, pues el legislador pensó que la denominación correcta, pues para este cargo sería jefe del Ministerio Público. Por esta razón es de que el fiscal o la fiscal, en este caso actualmente, ¿verdad? Precisamente tiene que ver todo lo concerniente a la administración de la institución, nombramientos, despidos, remociones, traslados, permutas y demás. También integran el Ministerio Público los fiscales regionales. Estos van a estar y son nombrados, de hecho, también por la fiscal general y jefe del Ministerio Público. Y están distribuidos en la misma, una distribución distinta a la que haga entonces el Ministerio Público. Los fiscales de distrito y fiscales de sección, ¿verdad? Que van a ser los que van a tener a su cargo dependiendo de la materia o el asunto que tengan que ver. Luego están los agentes fiscales, quienes realmente son los que realizan esa labor de picapiedra y los que están al frente de cada uno de los expedientes, y son los que van precisamente a evacuar todas esas audiencias a los tribunales. Pero para también cumplir con esa gran función o ese cometido, están los auxiliares fiscales, ¿verdad? Estos son los que, digamos, más o menos como los oficiales dentro de las judicaturas. Uno, pues cuando litiga, compañeros, eso es para que ustedes lo sepan de una vez, uno con quien se las entiende es con el auxiliar fiscal. Muy rara vez es atendido por el agente, ¿verdad? Y en los agentes los vemos nada más en las audiencias, ¿verdad? Ahí sí los vemos a ellos, ¿verdad? Porque obviamente los auxiliares fiscales no necesariamente tienen que ser graduados, pero tienen la permisibilidad de poder asistir a los agentes en las diferentes audiencias en donde sea parte interés el Ministerio Público. El fiscal general es el jefe del Ministerio Público, que también recibe el nombre de fiscal general, a quien le corresponde la acción penal pública, encargada de la investigación y del ejercicio de la persecución penal. Recordémonos que la acción penal es de interés público, de interés social, y como consecuencia es parte del Estado precisamente que tiene que proporcionar una fiscalía altamente capaz, profesional, para la averiguación de todos aquellos ilícitos cometidos por las personas individuales.
o también personas jurídicas, por supuesto, dependiendo de la tipificación del delito. Recordémonos que para el ejercicio de la función dentro del Ministerio Público tenemos que estar muy bien versados en lo que es la ley penal. Eso lo llevamos como parte de nuestra formación profesional en la facultad a través de los cursos de Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2. En el Derecho Penal 1, pues tenemos, vuelvo a insistir, lo que es relativo a la teoría de la ley penal, y luego tenemos a los delitos en particular, y ahí es donde conocemos cada una de las tipificaciones de los delitos, así como lo relativo a las penas. Y esto lo complementamos precisamente posteriormente con el procedimiento a través del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas y en ese sentido, pues solo existe un procedimiento penal, ¿verdad? Con sus diferentes fases e incidencias de lo que va a ser entonces la denuncia, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, ya todo lo que ustedes saben, ¿verdad? La primera declaración, las medidas coercitivas, ¿verdad? Posteriormente, si es que también la tipificación del delito lo permite, ¿verdad? Luego la fase intermedia nos vamos a debate, sentencia y la apelación especial, ¿verdad? Eso ya todo lo saben o lo vieron, ¿verdad? Porque es parte de nuestra formación. Yo, pues obviamente, nosotros los litigantes en ejercicio, a pesar de que somos profesores de la facultad, y yo específicamente de este curso de Derecho Administrativo 2, no quiere decir que como abogado litigante no maneje el derecho procesal penal o el derecho penal. Tengo y debo de conocerlo como litigante que soy, ¿verdad? Recordémonos que ahora hay hasta una gran gama y amplitud. El derecho penal ha ido avanzando abismalmente, de manera que hay hoy en día ya hay muchos ámbitos de aplicación del derecho penal. Tenemos femicidio, tenemos niñez y adolescencia, ¿verdad? Que son, inclusive la propia ley los tipifica como en conflicto con la ley penal, ¿verdad? Porque, ¿cómo es eso de que alguien de 17 años, ¿verdad? 11 meses y 30 días, ¿verdad? No sepa aún que está cometiendo el delito de asesinato o de homicidio o de robo. Sin embargo, para el derecho penal, él es inimputable, ¿verdad? Y como tal debe de ser tratado, y como, pues recordemos que ahí tenemos aquella famosa figura de la ultraactividad y retroactividad de la ley, y en ese sentido es lo que más favorezca al privado de libertad. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es de que se han creado instancias, se han creado instituciones con el fin entonces de reformar esta conducta, ¿verdad? Porque recuerden, uno de los objetivos finales del derecho es que derecho penal es que sea reparador y que el delincuente, ¿verdad? La persona, ¿verdad? Que comete los ilícitos puedan reinsertarse nuevamente pues a la vida social, ¿verdad? Para algunos sí, para otros no, y eso prácticamente hace muy amplio el espectro del derecho penal, y por eso es que hay muchos penalistas. Aparte que, como la forma de poder hacerlo es oralmente, eso facilita un poco más o debería de agilizar más los procesos, y a muchos colegas les encanta pues eso, y también pues al final del día se ve la generación de honorarios rápidamente, ¿verdad? Es decir, hay gente que con tal de no parar en prisión con alguna de las medidas o de penas, pues pactan los honorarios libremente con los colegas abogados litigantes, ¿verdad? Pero eso es solo por hacer un gran comentario con relación a ello, que el día de mañana pues ustedes también van a litigar pues esta parte, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el aspirante o los aspirantes para fiscal general? Tiene que ser abogado y notario, guatemalteco de origen, tener las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuáles son estos? Pues debe de tener
más de 10 años de colegiado profesional o también en ejercicio litigante o haber desempeñado 2 periodos como haber ejercido la judicatura tanto en alguna jurisdicción de primera instancia como en la sala de la Corte de Apelaciones y obviamente pues también ser de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, ser abogado colegiado, eso es fundamental, y ser mayor de 40 años. Alguien que tenga menos de esa edad, porque pues obviamente se necesita una mente madura para estar frente a un alto cargo y que mejor que ejerciendo pues la máxima, digamos, posición dentro del Ministerio Público. Haber desempeñado como magistrado en la Corte de Apelaciones un periodo completo en los tribunales colegiados que tengan la misma calidad o haber ejercido de abogado por más de 10 años, que era lo que yo les comentaba. Y el nombramiento, remoción y duración del fiscal general es nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos, propuesta por una comisión de postulación, dura en el ejercicio de su cargo 4 años. Puede ser removido por causas debidamente establecidas, pero con la última reforma, y es lo que el día de hoy, sí, Luis, sí los cumple la doctora Consuelo Porras, sí cumple todos sus requisitos, ¿verdad? Eh, eso es precisamente hacia esa, digamos, comentario, voy en el sentido de que esta reforma, si ustedes lo ven, la 18-2016 decreto, fue realizado durante la época en la ley orgánica. Por supuesto que sí, Karen. Vamos a ver, déjenme chequear ahorita dentro de mis archivos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No está aquí. Déjenme ver, compañeros. De una vez la vamos a bajar eh, para compartírsela y que entonces ustedes la tengan. Sí, por acá está. Muy bien. Ahora mismo la estoy descargando y ahorita mismo se las voy a compartir para que entonces ustedes la tengan y pues se den a la tarea de leerla, ¿verdad? Aunque para efectos de examen pues va a ser preguntado todo lo que está puesto. Acá en las diapositivas, recuérdense que una diapositiva en esta modalidad es nuestro pizarrón, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se convierte en nuestro pizarrón, ¿verdad? Ahorita voy a... Déjenme, mire, es que esto no lo podemos hacer en la facultad a ustedes. Muy bien. Se las envío entonces al tablón, compañeros, ahorita. Para que entonces ustedes ya la descarguen. Está subiendo un poquito porque está bastante cargada, ¿verdad? Ya pueden ustedes regresar a su tablón, ¿verdad? Si son 44 megabytes, es fuerte, está, ¿verdad? Solo que termine de cargar, ahí está. Bueno, se fue el enlace, allá la pueden ubicar, compañeros, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver. La edición que les he compartido es la edición correspondiente a la que el Ministerio Público eh, tiene subido en su portal, ¿verdad? Y entonces es para que también, eh, sobre todo la fuente, ¿verdad, compañeros? De dónde la podemos nosotros, podemos verla, visibilizarla, ¿verdad? Entonces acá está, eh, para compartirles, ¿verdad? Es la que les acabo de enviar, Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿verdad? Y entonces, inclusive, mire, es de la edición de la doctora Telma Esperanza Aldana Hernández. Pues ella misma es la que promueve junto con el excomisionado de la CICIG, son los que ellos propician estas reformas, pensando precisamente en que, miren, yo no sé si ella pensaba quedarse ad eternum en el puesto, ¿verdad? Remoción, dice el presidente de la República, podrá remover al fiscal general de la República por causa justificada debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente custodiada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o la falta de mérito con medida sustitutiva. El fiscal general será restituido inmediatamente de sus funciones cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito. Antes de que se hiciera esta reforma, solo era causa justificada y así es como, por ejemplo, me recuerdo de Ramsés Cuestas Morales, él fue removido. Carlos David de León Argueta fue removido. Juan Luis Florido fue removido. Y era más o menos como la especie del procurador, del procurador general de la nación, que están, porque vean ustedes, el diseño orgánico constitucional nuestro es que todos estos cargos queden en medio de las presidencias de la República. Es precisamente por eso. También la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y demás, es precisamente para que funcione ese verdadero Estado democrático constitucional de derecho y que entonces se respete la institucionalidad de cada una de las dependencias. Pero pues, como todos es sabidos también de que pues se practicó de alguna forma lo que se le denominó la cooptación en el gobierno anterior, fue cooptado el Ministerio Público también, ¿verdad? Eso es lo que muchos analistas dicen, ¿verdad? Y entonces de esa cuenta es de que actualmente la doctora Consuelo Porras pues está, porque de hecho está permitida la reelección, ¿verdad? Entonces ella en el uso de las facultades que le asiste, no solo las leyes, sino la Constitución, pues volvió a someterse y nos haya gustado o no, el presidente constitucional de la República era el doctor Alejandro Yamatei y él de las nóminas de 6 que ya llegó dentro de esa nómina de 6, pues fue nuevamente seleccionada para seguir ejerciendo 4 años más. Y de ahí pues tenemos ahora prácticamente todo lo que está aconteciendo, está en la Corte Suprema de Justicia, entonces el expediente de antejuicio y la Corte Suprema de Justicia en pleno ordinario o extraordinario va a tener que determinar si a formación de causa o no el antejuicio de la doctora Consuelo Porras. Si ese fuese el caso, tiene que hacerse por votación de los 13 magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia y al haber mayoría simple de la mitad más uno, pues entonces este es remitido al Congreso de la República y en el Congreso de la República pues se llevará el procedimiento correspondiente de instalar la comisión pesquisera integrada por sorteo por 5 diputados y iniciarán con las pesquisas correspondientes y posteriormente tendrán un plazo de hasta 60 días para informar al Pleno si o no se le retira la inmunidad y tiene que ser a través del voto. Este voto puede ser por mayoría absoluta.
La mayoría absoluta es la mitad más uno, o sea que con 82 votos, ¿verdad? Pueden entonces desaforar al actual fiscal general y entonces ya vean esta cuestión de darse, ¿verdad? Es el mismo Ministerio Público el que tiene que iniciar las investigaciones porque ya el expediente entonces se remite de regreso a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia lo remite al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia en materia penal, en donde por sorteo uno de los juzgados de primera instancia conocerá entonces de estas diligencias en contra de la fiscal general si cometió el delito o no por el cual supuestamente se le está quitando la inmunidad, ¿verdad? Esto es un punto definitivamente que no podemos obviarlo dentro de la cátedra y de este curso, y así es como está la actual situación jurídico-política del acontecer y de la coyuntura nacional. Bueno, tienen ustedes ya ahí entonces, compañeros, la ley orgánica del Ministerio Público para que ya no la compren, ¿verdad? Sino que entonces lo tengan como consulta. Muy bien, entonces regresamos a nuestra presentación, ¿verdad? Para continuar con lo que continúa del seguimiento de la clase. Muy bien, la comisión de postulación. ¿Quiénes integran esta comisión de postulación para integrar esta nómina de 6 profesionales del derecho para que sea trasladado posteriormente al presidente constitucional de la República? Y vean, si la doctora culmina pues sus 4 periodos, ahorita prácticamente ella está empezando su 3er año de periodo. El siguiente año sería el 4.º año de periodo, ¿verdad? En ese sentido, pues entonces ya le correspondería al presidente, al doctor Bernardo Arévalo de León, pues se va a convocar la comisión de postulación y esto y demás, y entonces a él le va a tocar que escoger al siguiente fiscal general. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que sucede si en el caso ella fuera en estos momentos removida? Pensémoslo en esto porque también hay que tocar el tema, pues, ¿verdad? Pues lo que sucede, lo que pasa es que el actual presidente tendrá que seleccionar de la nómina de 5 candidatos que compitieron junto con la doctora Consuelo Porras, y el actual presidente tiene que elegir o seleccionar a uno de estos 5 para que concluya el actual periodo, ¿verdad? Es decir, habría ahí una, ¿cómo lo podríamos calificar? Algo como incidencia jurídica, diría yo, un accidente jurídico que está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y entonces, al culminar los 2 años que le hacen falta a la doctora Consuelo, el candidato que eligiera el presidente actual de esta nómina de 5, pues entonces culmina el periodo y se vuelve a realizar el procedimiento ya normal para continuar con el periodo normal de 4 años. La comisión de postulación está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo preside, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país. Recordémonos que eso ha sido un tema también muy discutido por muchos analistas, ¿verdad? Comentaristas, sociólogos, politicólogos y demás, en el sentido de que se han aperturado universidades precisamente con las carreras de Derecho para poder participar dentro de estas comisiones de postulación. Porque no solo es para el fiscal general, sino también para los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, sala de la Corte de Apelaciones, magistrados al Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, prácticamente podremos decir que los abogados prácticamente elegimos a nuestras mismas autoridades. Nuestro gremio, pues está, porque imagínense, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quiénes eligen a la Corte Suprema de Justicia? El Congreso de la República, pero de una elección o selección también de comisión postulación integrado por abogados, por magistrados, ¿verdad? O
sea, abogados eligiendo abogados, ¿no? Y luego los decanos de las facultades, por ejemplo, una facultad por muy nueva, reciente, por mencionar algo, la Universidad Da Vinci, que es de las nuevas, tiene dentro de sus profesores y dentro de sus autoridades, con seguridad, abogados de San Carlos, abogados de la Almíbar y Marroquín, que son las tres universidades ya con bastante historial de promoción de abogados, ¿verdad? De hecho, San Carlos fue la que en su momento tuvo que haber provisto de profesores y de autoridades a todas estas universidades, ¿verdad? Y luego tenemos al presidente del Colegio de Abogados y Notarios, que los elegimos los mismos abogados y notarios, ¿verdad? Por eso es de que hay mucho siempre interés por parte del gremio por llegar a estas posiciones, precisamente por estas cuotas de poder que otorgan los cargos. Y también el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Suele elegirse dentro de la Junta Directiva del Tribunal de Honor casi planías similares, ¿verdad? Ahorita la actual Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios como del Tribunal de Honor, pues se ganaron las planías, o sea, eran el mismo grupo. Es decir, como se elige por planilla 1, postula Junta Directiva, Tribunal de Honor. Planilla 2, Junta Directiva y Tribunal de Honor, y etcétera, etcétera, así, ¿verdad? O sea, digamos, son del mismo equipo, del mismo bando, ¿verdad? Entonces, al final, pues nosotros mismos los abogados tenemos que preguntarnos y hacer esa reflexión de por qué nuestro sistema jurídico, nuestro sistema de justicia está como está, cuando somos los mismos abogados, todos, ¿verdad? Y yo me incluyo porque yo he participado activamente de todos estos procesos. De hecho, en alguna ocasión participé como candidato para Tribunal de Honor y no gané, ¿verdad? Y bueno, los colegas del gremio pues eligió, seleccionó, pero yo no tuve la oportunidad. He participado también en la vida porque es importante, tenemos que asumir posiciones y aceptar desafíos y retos para poder estar en la jugada, ¿verdad? Y que es bueno y que tenemos el derecho, recuérdense, constitucional de elegir y ser electos en cualquier proceso electoral. Las funciones del Ministerio Público las tenemos delimitadas en el decreto 18 de 2016, pero también en el 9094. Pero dentro de ellos tenemos investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales según las facultades que le confiere la Constitución, las leyes de la República, los tratados y convenios internacionales en materia penal. Y también en derechos humanos. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Es decir, hay una línea muy delgada con relación a los delitos de acción pública penal y hay delitos de acción pública a instancia particular o instancia civil. Y en ese sentido, pues, existe esa figura de querellarse, la querella. Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de los hechos delictivos. De hecho, la Policía Nacional Civil está a disposición del Ministerio Público para llevar a cabo todas aquellas fases de investigación y demás. Recordémonos el último exabrupto escándalo político internacional jurídico, si se le puede llamar de esa forma, en donde sitia el Ministerio Público, la Fiscalía, disculpen, la FESI, ¿verdad? A cargo del licenciado, muchas gracias, Curruchiche, pues prácticamente van a hacer una de las tantas diligencias denominadas allanamiento, ¿verdad?, al Tribunal Supremo Electoral. Es del criterio de este humilde servidor, abogado y notario, especialista en derecho administrativo, que la Fiscalía y el Ministerio Público y la FESI se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones y, para mí, habiendo cometido abuso de autoridad. ¿En qué sentido? El abogado que no quiera ver y reconocer que el Tribunal Supremo Electoral
es una judicatura, es un tribunal, no sé dónde habrá estudiado derecho. Es decir, es un tribunal de justicia, de la misma categoría que la Corte Suprema de Justicia, que la misma categoría de la Corte de Constitucionalidad, a ese nivel. Y no solo eso, sino que su ley orgánica es de orden jerárquico constitucional. Entonces, dentro de la misma ley orgánica del organismo judicial y también del Ministerio Público, establece que toda la documentación no puede salir de las judicaturas. De esa cuenta, insistieron mucho las autoridades actuales del Tribunal Supremo Electoral que de querer y solicitar las boletas o las actas que fueron los que no solo se llevaron de las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral en la zona 2, sino también de las bodegas del Parque de la Industria, debieron haber solicitado certificaciones. A uno jamás el Ministerio Público no va a ir a una judicatura del orden penal, familia, laboral, a ir a extraer expedientes. No se puede. Se podrán llevar cualquier diligencia, pero no pueden salir de los tribunales los expedientes del original. Y por eso, bien decían las autoridades, se rompió la custodia. Por eso les hablo yo de un escándalo político internacional jurídico, porque fue lo que sucedió. Insisto, hubo extralimitación ahí de la fuerza pública y bueno, ni modo, la PNC pues estaba cumpliendo con su función, ¿verdad? Pero bueno, en fin, lamentable. Dirigir a la policía, bueno, preservar el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, efectuando las acciones necesarias ante los tribunales de justicia. Y el Tribunal Supremo Electoral es un tribunal de justicia en materia electoral, pero es un tribunal, ¿verdad? Así es que ahí mismo está la contradicción y saquen ustedes entonces sus conclusiones. Entonces, para darle lectura a esta ley orgánica del Ministerio Público, hay que integrarla entonces con el Código Penal, Código Procesal Penal y la Constitución. Yo les insto a que si les ha parecido interesante el tema, pues ahondar más en eso. Y tesis abundan por montones en materia penal. Y me recuerdo que en mi época, cuando yo era estudiante, imagínense a finales de los 90, ¿verdad? Pues se hablaba precisamente de, ¿qué? La pena de muerte, ¿verdad? Trillado ya el tema de la pena de muerte, ¿verdad? Pero hay muchos otros, ¿verdad? Por ejemplo, los temas que acabo de abordar con relación a es constitucional o no, las reformas a la causa justificada, es decir, si inclusive se plantearon acciones inconstitucionales, ¿verdad? Acciones parciales. Y el caso concreto por parte de juristas y se dieron sin lugar en la Alta Corte de Constitucionalidad para que se entrara a conocer de esas inconstitucionalidades, ¿verdad? Eso es un tema. Este otro tema, la extralimitación o no de las funciones de la fuerza pública en relación a el secuestro de boletas de votación o de elecciones, ¿verdad? Así como de las actas 4 y demás. Pues ahí están los temas recientes, ¿verdad? Cuál podrían ser bien objetos de investigación por parte de ustedes, los estudiantes. Bueno, muy bien. Y ahora pasamos a la siguiente institución. Instituto de Fomento Municipal. No sé si ustedes sabían que existe una ley orgánica del Instituto de Fomento Municipal, el cual es el decreto 1132. Entonces, vamos a también a conseguirles ahorita mismo, si me dan tiempo, vamos a hacer exactamente lo mismo para que lo tengan de una vez, ¿verdad? Y una vez la vamos a bajar. Esta ley, ¿verdad? Es una ley interesante, es una ley pequeña también,
¿verdad? Permítanme la guitarra, compañeros. Sí, una vez. Sí, aquí está. De una vez la vamos a compartir, compañeros, para que ustedes la tengan y entonces ya no estén tampoco ahí penando, ¿verdad? Una vez la vamos a compartir hoy. Pues eso va a que lo tengan. Aunque restemos un poquito de la clase, pero está bien también. Y así también, ya ustedes no tienen excusa de que si les pregunto algo de estas leyes en el examen, es que no la compartió o no la... Bueno, ya está compartida ahí, entonces, ¿verdad, compañeros? Este decreto, el 1132, es un órgano técnico con funciones específicas de asesoría técnica y financiera para todas las municipalidades del país. Para el cometido de sus funciones tiene tres objetivos principales. Primero, la asistencia técnica, la asistencia financiera, la asistencia administrativa, y está integrada por una junta directiva de 3 directores propietarios. Pero hablemos de la asistencia técnica. Como las municipalidades ejercen el poder local, es lo que la teoría del derecho administrativo ha denominado como el poder local. Este poder local es el poder inmediato, es prácticamente el Estado ejerciendo esa función organizativa dentro del territorio denominado municipio, que está integrado por esa circunscripción territorial y también por la población que lo integra. Es una organización, el municipio es una organización política. Actualmente en Guatemala hay 340 municipalidades a nivel nacional y son en su orden las que primero ejercen el poder público en el lugar a través de la máxima autoridad, que es el Consejo Municipal, que es una especie de Congreso de la República en pequeño dentro de cada circunscripción municipal. Está integrado por el alcalde, el secretario municipal, que forma parte del consejo con voz, pero sin voto, y es el que lleva el registro de el libro de actas de sesiones del consejo municipal. Y está integrado también por los concejales y los síndicos, que son los representantes de las diferentes planillas que participaron en la contienda electoral y política para la corporación municipal, por eso el nombre de corporación municipal. Entonces, para poder cumplir con su cometido, las municipalidades y el consejo municipal, porque primero se tienen que poner de acuerdo, porque obviamente el consejo municipal no van a ser todos del mismo partido político, sino que ahí se utiliza el método de la representación de minorías. Cualquier partido político que participó o comité cívico que haya participado, pues tiene el derecho de estar representado ante el Consejo Municipal. Tanto los concejales como los síndicos no son funcionarios y empleados públicos, no tienen relación de dependencia, así lo ha establecido la ley electoral y de partidos políticos, el código municipal, y entonces ellos están ad honorem, pero, ¿verdad? Como decimos en Guatemala, echa la ley, echa la trampa. Se creó la figura desde el Código Municipal de dietas. Estas dietas al final para siendo como un salario, porque entonces ahí vienen ya las componendas entre los síndicos y concejales versus el alcalde, que entonces ya pactan, porque el alcalde municipal tiene un salario, pero ese salario porque él sí es funcionario público,
por elección popular, al igual que el secretario municipal, el tesorero municipal y demás funcionarios de la municipalidad. Entonces, el señor alcalde necesita de la aprobación de la mayoría del Consejo Municipal por voto, ¿verdad? Se somete a votación y es también por mayoría simple, la mitad más uno. Si el alcalde quiere aumento de salario, el Consejo Municipal se lo tiene que autorizar. No hay un tope, no hay un techo, de manera que es una decisión y una medida totalmente discrecional. Y por eso tenemos municipios que rayan en la pobreza con alcaldes ganando 50,000, 80,000 mensuales. Pero no solo integra el salario del alcalde que le autoriza el Consejo Municipal, más gastos de representación, como he dicho yo coloquialmente, casas, carros, sueldos, puntos, porque entonces hay vehículo, hay combustible, hay teléfono, hay computadora, hay esto, hay lo otro, hay etcétera, ¿verdad? Y entonces hay gastos de representación, pero también el alcalde también goza de las dietas que gozan los demás miembros del Consejo Municipal, porque regularmente las sesiones de los consejos municipales se hacen en horario fuera laboral de la municipalidad. Es decir, el secretario del Consejo Municipal o de la municipalidad tiene que llevar ese registro y control de todos los puntos de agendas que se van a tratar semanalmente. Regularmente las sesiones se realizan una vez a la semana, cualquier municipio que sea de los 340. De esa manera es que tenemos municipios como el municipio de la ciudad de Guatemala y tenemos municipios como el donde yo actualmente vivo, que es el municipio de Misco, ¿verdad? Que no hay comparación porque hay un sistema por el cual se le trasladan recursos desde el gobierno central a la municipalidad y eso está en una ley que se llama IVAPAS, ¿verdad? Y también constitucionalmente está el 10% del presupuesto general de ingresos se le tiene que trasladar. Pero para poder dividir esto se han determinado la ley esta del IVAPAS que les comento y otras como la ley orgánica del presupuesto han establecido que este 10% va a ser repartido dependiendo la cantidad de la población, dependiendo la pobreza de la población, dependiendo de la extensión territorial, del desarrollo del municipio, y todos esos datos los va a aportar el Instituto Nacional de Estadística, INE. Vean por qué es importante todo esto. De manera, pues, de que ustedes cuando ya estén en el ejercicio profesional pueden ejercer muy bien la función de asesores en las municipalidades, ¿verdad? Yo, pues, todavía quisiera, ¿verdad? Y es uno de mis anhelos profesionales poder ejercer la asesoría jurídica o asesoría específica en alguna municipalidad, porque, vean, es muy interesante y muy bonito el sistema, ¿verdad? Pero regresando entonces a esta parte de las dietas y demás, entonces el alcalde municipal prácticamente se tiene que poner de acuerdo con el consejo, porque si se le autoriza salario X base más bonos, prebendas, gastos de representación y demás, entonces el alcalde también va a acceder a que se le fijen dietas altas a los concejales y síndicos, ¿verdad? Y es donde yo les decía que es la desproporción, ¿verdad? Y el otro día se hablaban que las dietas de la ciudad capital llevaban casi como 125,000 mensuales, imagínense eso, ¿verdad? O en la antigua Guatemala que el sueldo, perdón, del alcalde eran como 150,000 y así tenemos una cantidad de contradicciones, ¿verdad? Siendo los municipios en su mayoría bastante pobres. Pues la asistencia técnica del Info va en ese acompañamiento, ¿verdad? De cómo debe ejercerse. De hecho, para mí ya existe una rama del derecho más, que es el derecho municipal, ¿verdad? Ya solamente con el hecho de que el municipio esté consagrado en la Constitución, haya una ley, un código municipal,
y todas las ordenanzas. Y a diario vemos en el diario de Centroamérica que se publican puntos resolutivos de municipalidades y hay muchas acciones de inconstitucionalidad en contra de las resoluciones de las municipalidades, porque las municipalidades adoptan sus decisiones a través de puntos resolutivos de actas, ¿verdad? Que la misma ley y el Código Municipal establece que tienen que ser publicados para que tengan efectos jurídicos ante toda la población, para que conozcan y sobre todo para cumplir con lo que se denomina en la legislación el vacatio legis, ¿verdad? Es todo el proceso de legislación. Recordémonos que el poder local inmediato municipal está ejerciendo ese poder. Luego viene la asistencia financiera, es precisamente, estamos hablando de estos recursos que podrían las municipalidades en su momento poder obtener o poder gestionar ante el Infon. Luego la asistencia administrativa también para el mejor manejo de recursos económicos y que entonces se cumpla con los pasos realmente de la función pública administrativa, en donde la acción, disculpe, la acción sea, las acciones desde la municipalidad sean eficaces, sean eficientes, sean prontas, sean rápidas, sobre todo para cumplir con llevar esas necesidades y esas comodidades del servicio público municipal a todos los vecinos, ¿verdad? Una de las grandes quejas y de los grandes reproches que tienen los alcaldes y las municipalidades en contra del organismo legislativo y al final un poco también para el ejecutivo es la actual ley de compras y contrataciones del Estado. El otro día, el actual presidente de la ANAM, de la Asociación de Municipalidades, el alcalde Ciero de Santa Catarina Pinula, indicaba que, por ejemplo, para la excavación de un pozo, por ejemplo, para poder proveer de agua a cierta comunidad, barrio, zona, en un municipio, un pozo cuesta su perforación más el sistema de la bomba, ¿verdad? Lo que es la tubería, lo que es la electricidad, poder bombear el agua, luego sacarla, distribuirla y demás, rebasa los 90,000 quetzales. Entonces, de conformidad con la ley de compras y contrataciones, ya se va a una cotización. Entonces, la municipalidad tiene que levantar un evento de cotización y una cotización se levanta más o menos en 5 meses. Y la comunidad sin agua no puede pasar 5 meses. Entonces, esas son de las, al final, y tiene razón este alcalde, ¿verdad? Porque entonces no hay esa lógica entre la administración pública, la ley de compras para la satisfacción de los servicios mínimos básicos que la población necesita en un municipio, ¿verdad? Pues para esto está precisamente el Instituto de Fomento Municipal. 3 directores suplentes, los nombramientos, un propietario y un suplente nombrado por el presidente de la República, un propietario y un suplente nombrado por la Junta Directiva de la Asociación de las Municipalidades ANAM, un propietario y un suplente nombrado por la Junta Directiva del Banco de Guatemala. Entidades de órgano de control político y jurídico. Tenemos a la Contraloría General de Cuentas. Bueno, en cualquier momento, compañeros, compañeras, agradezco ya la adhesión de 106 compañeros a esta transmisión. Si en cualquier momento quieren hacer preguntas, pueden levantar la mano, pueden tomar el micrófono, interrumpir. Aquí conmigo es libertad total. Entidades y órganos de control político y jurídico. Contraloría General de Cuentas. Es una institución técnica descentralizada con funciones de fiscalización de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendado de los órganos del Estado, o sea, de las finanzas, contratistas de obras públicas y de cualquier persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos, de conformidad con el artículo 232 constitucional. Requisitos para ser jefe de la Contraloría General de Cuentas o Contralor General, mayor también de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, encontrarse en el goce de sus derechos
como ciudadano, no tener juicio pendiente en materia de cuentas, obviamente, haber ejercido la profesión por más de 10 años, de conformidad con el artículo 234 constitucional, lo elige el Congreso de la República, propuesto por la Comisión de Postulación. Esto de las comisiones de postulación, pues en su momento fue, buenas tardes, ¿quién fiscaliza? Al Contralor, la misma Contraloría. Son de las cosas ilógicas, no me pregunte por qué, pero así es como funciona. Es decir, Drácula cuidando el banco de sangre, es exactamente eso, ¿verdad? A la Contraloría, la misma Contraloría debe fiscalizarse, ¿verdad? Eso así es, o sea, no hay quien pueda fiscalizar a la Contraloría o al Contralor más que ellos mismos. La comisión de postulación que debe de enviar esta nómina a el Congreso de la República se integra con un representante de los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de auditoría, un representante de la Asamblea General del Colegio de Economistas, contadores públicos y auditores y administradores de empresas. Acá es donde esta comisión de postulación se convierte para mí en un dolor de cabeza. ¿Por qué razón? Porque no hay un solo colegio de especialidades o profesiones de ciencias económicas. Por ejemplo, nosotros los abogados y notarios, ahí está. Ya no hay para dónde. Es más, las carreras afines ya van con nosotros. ¿Cuáles son las carreras afines? Que al final son esas carreras que nacieron en el seno de la misma facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad de San Carlos. Recuérdense que la Escuela de Ciencia Política pertenecía antes y posteriormente logró su propia independencia y su propia autonomía. Pero ahí se forman, por ejemplo, los politicólogos, los sociólogos y los internacionalistas. Entonces ellos cuando se gradúan se van a colegiar a nuestro colegio por ser ciencias afines, pero posteriormente también empezaron a salir los licenciados en criminalística. También se van a colegiar al Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Es decir, hay ciencias afines al derecho que son estas, pero en su mayoría somos abogados y notarios los que integramos el gran grueso de agremiados a este colegio. Pero ¿qué sucedió con los economistas? Era un solo colegio, pero los contadores públicos y auditores, que son unos solos, se divorciaron de los administradores de empresas. Entonces ahora hay dos colegios y estos colegios ahora tienen que nombrar y elegir a dos comisionados, tres por ahí, no me recuerdo porque está en la ley de comisiones de postulación para elegir al contralor, ¿verdad? Y eso hace un poco más complicado el panorama, sobre todo ya teniendo a estos consejeros, ¿verdad? A estos delegados ante los comisionados de postulación, ¿verdad? Y luego la óptica que van a tener, ¿verdad? Porque recordémonos que, por ejemplo, en el caso del Colegio de Economistas, contadores públicos y auditores, están también los economistas, que al final también votan, ¿verdad? Y los economistas nada que ver, o sea, es decir, debiese de ser solo el colegio que tengan a los profesionales de contadores públicos y auditores, pero eso no se puede, ¿verdad? Entonces eso ya convierte y ya vuelve un poco complejo el panorama para la elección de este funcionario público. ¿Cuáles son las atribuciones del Contralor General de Cuentas? Esto lo tenemos en el decreto 31-2012, que es la ley orgánica de la Contraloría. Ahorita mismo también la vamos a conseguir y se las voy a enviar para que no haya aquello de que no nos la dieron, no, no la vimos, etcétera, 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 ¿verdad?
Entonces, esta sigue siendo la misma de toda la vida, ¿verdad? Pero con su peculiar presentación o forma. Decir, no las actualiza para ustedes, ¿verdad? Pero, bueno, lo importante es que lo tengan, ¿no? Y es que lo que pasa es también que, recuérdense que todas estas dependencias tienen su asesoría jurídica. Entonces, imagínense ustedes recién graduaditos y su padrino es contralor o contralora, ¿no? Entonces tienen que saber, ya está compartido ahí en el tablón también, entonces. Tienen que saber un poquito entonces de en qué consiste la Contraloría General. Bueno, pues todas las dependencias que aquí estamos viendo como parte de esta. Bueno, la Comisión y el Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? Son dos instituciones que tienen función de contralor de los derechos humanos en Guatemala. La Comisión de los Derechos Humanos está ubicada en el Congreso de la República y el Procurador de los Derechos Humanos. Por eso es que el Procurador actúa o es un comisionado, perdón, del Congreso a través de esta comisión. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República se encuentra integrada por un diputado de cada partido político, representado dentro del periodo correspondiente, y sus atribuciones están contenidas en la ley de la Comisión del Procurador de los Derechos Humanos, el decreto 54-86, que también ahorita se las vamos a conseguir, ¿verdad? Esta también es muy interesante, esta ley, ¿verdad? Para entonces poderla tener también. De una vez aquí, sobre el muerto, las coronas, dicen los abuelitos, ¿va? Por eso es que la próxima semana, cuando ya lleguemos a las clases presenciales a la facultad, ya no va a haber necesidad de preguntar si la tienen o no tienen, sino que de una vez acá van creando ustedes su biblioteca jurídica, ¿no? El decreto 5486. El procurador de los derechos humanos es un defensor del pueblo, el ombudsman. En el año de 1809 marca en Suecia el aparecimiento constitucional del ombudsman, palabra derivada del imbud, que en el idioma sueco significa representante, comisionado, protector, mandatario. Es decir, un mandatario del pueblo es electo por el Parlamento para investigar las quejas de los ciudadanos frente a la actuación de los funcionarios públicos. Aunque a esta fecha sus atribuciones han crecido en tal forma que le involucra en casi totalidad las funciones de la administración pública. Es decir, el ombudsman, el defensor del pueblo, tiene que estar del lado del pueblo y es el que sus funciones es fiscalizar y denunciar todos aquellos abusos y atropellos por parte de la administración pública en contra de los administrados. La elección del Procurador de los Derechos Humanos es a través de la Comisión del Congreso de la República, que propone al Pleno del Congreso a 3 candidatos para la elección de un procurador. La duración en el cargo es de 5 años, pudiendo ser reelecto para otro periodo de 5 años, pues la Constitución no tiene prohibición alguna para tal reelección. Y esto se hace a través de una convocatoria abierta y participan entonces todos los candidatos que reúnan las calidades. ¿Cuáles son estos requisitos? De conformidad con el artículo 273 de la Constitución Política de la República, guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, ser abogado y notario, mayor de 40 años, haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años, similar a la de las Cortes, ¿verdad? Es decir, vean digamos, la gran gama de instituciones de la Administración de Justicia y de Derecho que en Guatemala existe, en donde los abogados podemos desempeñarnos.
Las atribuciones del Procurador de Derechos Humanos lo tenemos en el artículo 275 constitucional, que es promover y denunciar, investigar, recomendar, emitir censura pública de los actos, promover acciones, entre otras, de esos desmanes y violaciones a los derechos humanos. Todo esto fundamentado en la Carta de Derechos Humanos. Recordemos que eso está en la Convención de Derechos Humanos, ¿verdad? Y asimismo está trasladado también en la Convención Americana del Pacto de San José de Derechos Humanos, y también hay un protocolo ahí de derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos humanos también, que Guatemala ya lo ratificó, pero aún no ha aprobado el protocolo para que en Guatemala pues entonces exista ese protocolo. Sí, Araceli, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe, licenciado, el decreto 5486 ya no lo compartió en Classroom. A mí el último que me aparece es el de la Contraloría de Cuentas, que es el 31. No le había dado, disculpe Araceli, ahorita ahí está ya. No le había dado, no le había puchado enviar. Disculpe. Muchas gracias, Liz, muy amable. A la orden, ahí está, disculpe, gracias. Así me gusta a mí, dijo Chayán. Alumnos que estén pendientes de la clase, ¿verdad? Porque aquí se le va a uno todo el tiempo, y como parecemos aquí, ¿cómo se llama? Monólogos, va, porque ustedes nunca intervienen. Por eso me encanta ya el retorno a la presencialidad, porque allá nos vemos face to face y así ustedes pueden preguntar. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí, siendo las 18 horas con 49 minutos, faltando 10 para las 19 horas, para un break de 10 minutos para posteriormente a su siguiente clase. Nos vemos el día viernes para concluir este punto, más las siguientes diapositivas. Muchas gracias, para todas las damitas, para todas las señoritas, las señoras de esta sección, de este grupo, de nuestra facultad y de toda la universidad, mis respetos y reconocimiento, admiración para cada una de ustedes, y les deseo un feliz Día Internacional de la Mujer el día de mañana, el viernes de hecho vamos a festejarlo, ¿verdad? Pero ya por adelantado, ya que muchas actividades y instituciones ya están celebrando el Día Internacional de Mujer. Puedo hablar con usted al finalizar de la clase. Mire, si no terminan todos, tal vez me puede enviar un correíto. Oye, Alejandra Roldán, tal vez me puede enviar un correo si no se puede. Muy bien, feliz noche a cada uno de ustedes, bendiciones y buen